Hallamos los estadígrafos de dispersión para los datos de la tabla A y también para los datos de la tabla B. Primero hallaremos los estadígrafos de dispersión absoluta y luego los estadígrafos de dispersión relativa. Para ambos casos haremos una interpretación de la dispersión. Empezamos con los datos de la tabla A hallando el número de observaciones haciendo una suma de las frecuencias. Para la media aritmética, de acuerdo a la fórmula, es igual al producto del valor de las observaciones por las frecuencias. Jalamos la fórmula y encontramos la suma. Reemplazando la fórmula, la sumatoria dividido entre el número de observaciones, obtenemos la media aritmética. Para la varianza requiero el producto de las frecuencias por las desviaciones de las observaciones respecto de la media aritmética. Fijamos la celda, todo esto elevado al cuadrado. Arrastramos la fórmula y obtenemos la suma. La varianza será igual a esta sumatoria dividido entre el número de observaciones menos 1, ya que tenemos datos menores que 60. Para el recorrido de la variable es el valor máximo menos el valor mínimo de las observaciones. Para la desviación media absoluta requiero el producto de las frecuencias por el valor absoluto de las desviaciones respecto de la media aritmética. Para los tres valores de las observaciones arrastro la fórmula y hallo la suma. Entonces, de acuerdo a su fórmula, la desviación media será esta sumatoria dividido entre el número de observaciones. Y la desviación estándar es igual a la raíz de la varianza. Realizo lo mismo para los datos de la tabla B. Primero hallamos el número de observaciones. Para la media aritmética hallamos el producto del valor de las observaciones por las frecuencias. Arrastramos la fórmula, hallamos su suma y encontramos la media aritmética mediante la fórmula. Para la varianza requiero el producto de las frecuencias por las desviaciones al cuadrado. Desviaciones del valor de las observaciones menos la media aritmética. Fijamos la celda y elevamos al cuadrado. Arrastramos la fórmula para los tres valores de las observaciones y encontramos la suma. Entonces la varianza será igual a la sumatoria calculada dividido entre el número de observaciones menos 1. El recorrido de la variable será igual a el valor máximo menos el valor mínimo. La desviación media absoluta, primero requiero el producto de las frecuencias por el valor absoluto de las desviaciones respecto de la media aritmética. Enclavamos la celda ya que vamos a arrastrar. Arrastramos la fórmula para los tres valores de las observaciones y encontramos la suma. Entonces la desviación media va a ser igual a la sumatoria calculada dividido entre el número de observaciones. Y la desviación estándar simplemente es la raíz de la varianza. Bien, hacemos una primera interpretación de la desviación. Puedo observar que existe una desviación de 415,23 respecto de la media aritmética y en este caso una desviación de 725,47 respecto de la media aritmética. Se observa que hay mayor desviación en los datos de la tabla B respecto a los datos de la tabla A. Pero para hacer una comparación no se debe utilizar estos estadígrafos, sino se debe utilizar los estadígrafos de dispersión relativa. Vamos a calcular cada uno de ellos para ambos valores de la tabla. El recorrido relativo es igual al recorrido dividido entre la media aritmética. Lo mismo para los datos de la tabla B. Y podemos observar que los datos son iguales. No hay una variación para indicar algo distinto. Para la desviación media relativa, vamos a calcular en este caso como la desviación media dividido entre la media aritmética. Tenemos este valor y lo mismo para los datos de la tabla B. Desviación media respecto o dividido entre la media aritmética.
Entonces acá se puede observar que hay una variación entre estos, lo cual está indicando una mayor dispersión en esta tabla. Y finalmente calculamos el coeficiente de variación, que es el más importante de los estadísticos de dispersión relativa, como la desviación estándar dividida entre la media aritmética. Lo mismo para este valor, desviación estándar sobre media aritmética. Y para hacer una mejor interpretación voy a multiplicar por 100, es decir, voy a hallar el valor porcentual por 100 solamente acá de igual forma. Y ahora sí hago la comparación. Me indica que existe una dispersión del 16,6% en los datos de la tabla A, 16,6% respecto de su media aritmética, y para los datos de la tabla B existe menor dispersión, 14,5% respecto de su media aritmética. De donde podemos observar que es mejor hacer una interpretación con los estadígrafos de dispersión relativa que con los estadígrafos de dispersión absoluta. Con lo que hemos concluido el problema.